Buenas noches amigos, soy su amiga Joana Livier de Sanando el Corazón. Como lo dije en mi video pasado, esta noche hablaremos de lo que es el hombro frío o cold shoulder, o también del gaslighting, que también es conocido como luz de gas. ¿Qué son estas dos frases que acabo de decir? Son las dos técnicas más importantes de manipulación en una relación con un narcisista. El hombro frío. ¿Qué es el hombro frío? Es como si literalmente hablando te estuvieran dando una cachetada en el rostro. Los narcisistas suelen dar a sus víctimas el hombro frío. El contexto de esta arma de manipulación a la que te hace adicto el narcisista viene a raíz de lo que es el tratamiento silencioso, que se puede conocer también como ley del hielo. Lo que hace el manipulador es que te empieza a dejar de hablar, te ignora, como lo dice su nombre, te da un hombro frío cuando tú necesitas saber qué es lo que está pasando, te deja rota por el silencio del depredador emocional. Tú acudes por la confusión de no saber qué es lo que está pasando por el hecho, un ejemplo. En el caso de que tú decides salir con tus amistades, que a mí me llegó a pasar muchas veces con el narcisista, y él actúa como si no le importara. Te deja salir, tú sales, vas con amigas a tomar café o sales a pasear, haces las cosas que haría cualquier persona normal saliendo con amistades. Entonces él al día siguiente, como no le pareció el hecho de que tú salgas con familia, con amigos o haya sido una fiesta, una cena, empieza a darte lo que es el hombro frío. Lo que hace es que si estás por WhatsApp se desaparece, que era mi caso cuando estábamos a larga distancia. Si yo salía, por ejemplo, con alguna amistad de paseo, entonces él veía las fotos al día siguiente en Facebook y yo ya sabía lo que iba a suceder porque me lo llegó a hacer miles de veces. Él dejaba de hablarme hasta por 3 o 4 días y yo no entendía el por qué. Después él decía, porque pues obviamente tú te haces la pregunta, ¿por qué me dejó de hablar? ¿Qué fue ahora lo que hice mal? ¿Qué fue lo que dije que le molestó? Y empiezas a hacerte mil preguntas. Con el tiempo me fui dando cuenta que era como que yo lo molestaba con eso. Él se molestaba porque me empecé a dar cuenta que cada vez que yo salía, él me hacía el hombro frío. Se enojaba y no, yo le iba y le preguntaba porque pues es normal, ¿no? Tú te quedas así como, ¿qué sucedió? ¿Qué hice? Preguntas y es el momento en el que él te hace el gaslighting. Cuando él te dice, oye, pues es que tú, no, sí, yo no estoy enojado, yo no estoy molesto, tú te lo imaginas, estás loca, es que he tenido mucho trabajo, es que han sido días de mucho trabajo, por eso me desaparecí, porque tuve que hacer mil cosas, no sé, pero extrañamente siempre lo hace en situaciones cuando o a él no le agrada que tú salgas o no le agrada algo que hiciste, es como una manera de venganza de él hacia ti para manipularte y después que tú vengas y dices, bueno, si le molesta que yo salga, pues voy a tener que dejar de salir con tal amiga. Y él no se descara porque desde el principio a él no le conviene descararse, pero él te muestra de su molestia dándote lo que es el hombro frío y para confundirte más, cuando tú vas y reclamas, porque obviamente pues lo que está sucediendo no es de una relación normal, ¿no? Porque pues nadie puede impedirte el salir con tu familia o con tus amistades o hacer tu vida o hacer las cosas que a ti te gustan y cada vez que no le parece mostrarte lo que es el tratamiento silencioso y quedarse callado y castigarte con eso, porque ellos castigan con eso a su víctima. Entonces el hombro frío sin duda es algo que utiliza el narcisista también a la hora del descarte, que como dije voy a estar hablando de eso en mi siguiente video. Es cuando él decide deshacerse de su víctima y simplemente él te deja tirada con total frialdad e indiferencia, pero es parte de todo este juego que él hace hasta el final. Para calibrar la crueldad del cold shoulder debemos tomar en cuenta que la víctima ha sido condicionada y manipulada y depende emocionalmente del narcisista, porque tú te haces dependiente a esta relación. Él simplemente el día que ya no le parezca, el día que ya te haya hecho todo lo que es el tratamiento de silencio, el día que ya te manipuló, el día que ya te dejó confundida, hecha trizas, haciéndote creer que tú estás enferma, que estás loca por reclamar, cuando él hace todo este tipo de situaciones, después de toda la manipulación, del bombardeo de amor, porque tú siempre estás luchando
para llegar nuevamente a la etapa del bombardeo de amor, que es cuando él te enamoraba y te trataba como princesa de cuento, y ese tiempo nunca va a regresar. En la relación del narcisista no regresa hasta que él te echa de su vida, y cuando tú tratas de sanar, él regresa nuevamente y vuelve el bombardeo de amor, el nuevo ciclo, ¿no? Que es regresar y convencerte nuevamente para que tú vuelvas a entrar dentro de esta manipulación, porque vuelvo a repetir, estas personajes, se alimentan, ellos viven del alimento que les da las personas que tienen, porque no nada más te tienen a ti, tienen a la persona con la que están, te tienen a ti, tienen sus capillitas en todos lados, para que el día que no le funcione con una, o el día que la otra lo descarte, o él la descarte a ella, te tienen a ti para volver a aspirar toda esa sangre que el narcisista necesita, ¿no? Son como vampiros de energía, toda la energía que tienen que robarte, por eso siempre te tienen ahí como en un rincón, pisoteada, para después venir, y como tú ya estás dentro de esta adicción, vuelves y vuelves y vuelves a dar toda tu energía al narcisista. Él se puede desenganchar de ti como si no hubiera tirado, como si él hubiera tirado una cáscara de plátano a la basura. ¿Sí? Él no muestra la menor preocupación porque, vuelvo a repetir, ellos no tienen sentimientos. Entonces ellos en todo este show que arman te dejan en un estado de postración psicológica y emocional y te abandonan. Y eso causa a ti una tal confusión, adicción de decir, oye, primero me amaba y luego todo esto que sucedió tan rápido. Y luego pues tal vez yo fui la que cometí el error, porque como yo me salía con mis amigas o yo me iba con mi familia y yo sabía que eso a él le molestaba, y en vez de yo cambiar, no, yo tengo la culpa, y vuelves, te digo, a caer en todo este embrollo, y él te tiene ahí postergada en este estado para hacerte creer que tú eres la culpable de que la relación haya terminado, y cuando él quiera volver a regresar y aspirarte nuevamente. Una cosa es cierta: cuando el narcisista te da el hombro frío, conoce la víctima, tú como víctima conoces el verdadero rostro del depredador, el mismo que siempre ha estado, pero que tú no entendías, ¿no? Y puede ser por años, porque a veces uno no se entera de todo esto. Por eso estoy haciendo estos videos, para que las personas que se sientan identificadas sepan en qué tipo de relación están y ayudarlas a salir de esta situación tan terrible. Porque ellos te explotan, y hay casos, como lo dije antes, en los que llegan a destruir la vida de la víctima. Entonces esta persona nunca se entera de esto. Hay gente que muere sin enterarse ni siquiera que están con una persona narcisista. Esto es el cold shoulder, que es el hombro frío, en el que pues tú no entiendes, empiezas a pedir perdón y entras en todo este sub y baja de, bueno, volví a cometer el error, pido perdón, y así estás en toda la relación. Y no entiendes ni what, porque dices, pues no entiendo, porque todas mis relaciones anteriores, pues sí, había a lo mejor hasta celos o otro tipo de circunstancias, pero nunca al grado de que esta persona te deje de hablar por días como si tú hubieras cometido un delito grave, ¿no? Y tú no puedes entender cómo puedes recuperar el amor de esa persona, porque estás en este juego en el que ya eres obsesionada, porque ellos te obsesionan, te dan círculos. No es como cuando aquella historia que cuentan del elefante, ¿no? Que iba en círculo porque lo tenían amarrado por años en el circo, y el día que el circo decide cortar la soga para que él sea libre, el elefante siguió dando vueltas alrededor de donde por años dio vueltas, porque te acostumbras a esta relación, te causa esta adicción entre el odio y el amor, la sensación de un día arriba como la droga, otro día abajo, y te vuelves adicto a esta relación manipuladora. También ellos, entonces, después de aplicarte el hombro frío y que tú vienes y preguntas qué es lo que está sucediendo, esta persona se aprovecha de eso y hace lo que es el gaslighting, que es la luz de gas. Este término hace referencia a una forma muy sutil e insidiosa de maltrato psicológico en la víctima. La persona agrede y extirpa lentamente el criterio personal de su víctima. Es como si te chuparan el cerebro en una espiral de invalidación que la hace dudar de sus propias percepciones. Él te hace creer que tú estás loca. Te voy a poner un ejemplo que a mí me
cuando empecé a investigar de todo esto hace años, hace 3 años, y yo me puse a investigar sobre esto, y hubo una cosa que a mí me impactó porque yo dije, sí, o sea, literal es lo que este hombre estaba haciendo conmigo. En una ocasión, cuando él se me desapareció por 3 días, antes de yo subir al barco, como lo conté en mi video anterior con él, porque él era marinero, para los que es primera vez que ven este video, él era marinero, y yo iba a subir con él al barco recién casada. Entonces, esa es otra historia que conté en mi video pasado, si gustan verlo, pueden verlo. Y subo al barco con él por fin. 3 días antes él se me desaparece. Y pues obviamente yo iba a entrar al barco molesta, enojada, porque pues yo no sabía por qué él se había desaparecido. Ahora pienso y no dudo que él estaba con otra mujer en alguno de los puertos en donde había bajado, ¿no? Pues haciendo de las suyas. Y cuando llegó al puerto, que es en la ciudad donde él vive, en Zadar, y yo iba a subir al barco, pues resulta que esta persona, literalmente cuando yo iba a subir al barco, me dice que no me enoje, que estaba trabajando, que estaba incomunicado en su trabajo, que no podía hablar, y como yo nunca había subido a un barco como ese, pues no sabía cómo se manejaba recursos humanos o ese tipo de trabajo, que después me di cuenta que era todo una mentira, porque no están incomunicados, ¿no? Entonces yo estuve en comunicación con mis padres cada vez que bajábamos un puerto. Había la oportunidad de enviar un mensaje, oye Joana, ¿sabes qué? Así, 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 punto, 3 minutos, estoy bien. Pero pues él hacía esto del juego de me desaparezco, y yo vivía en la constante de que, ay, ¿qué está pasando, no? Con esta persona, ¿le pasó algo? ¿O está enojado? ¿O qué está sucediendo? Cuando yo me molesto porque se desaparece por 3 días y él sabe que voy a subir ese día al barco, él me llama y me dice temprano, cuando ya veo que yo estaba molesta, me dice, tengo una sorpresa. Te compré un celular, pues sí, carísimo, de Francia, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, X, en mi vida he traído celulares carísimos de Francia, no fue como que la gran cosa, igual porque pues lo utilizo para el trabajo y para hacer mis grabaciones y ese tipo de cosas, pero no es como que lo más importante en la vida para mí tener el super celular, wow. Y tengo otras prioridades, bueno, ¿no? Entonces este hombre me dice que te compré un celular maravilloso junto con un perfume y no sé qué tanto, y yo dije, ay, wow, qué lindo, pero eso no va a hacer que yo me contente, o sea, necesitamos platicar qué es lo que está pasando, porque estábamos recién casados y yo no entendía todo esto. Cuando subo al barco, resulta que él llega con la caja de un celular nuevo y con su celular viejo anterior dentro de la caja. Entonces cuando yo abro la caja y veo el celular, pues me sorprendo, porque yo dije, este es el celular viejo que él tenía, ¿no? Y pues yo, obvio, era lo que menos me importaba el celular, pero causé en mí así como la confusión de que me había comprado un celular nuevo y era su celular viejo lo que venía en la caja del celular nuevo. Cuando yo le pregunto y yo le comento, él me dice, es que yo nunca quedé en eso contigo. Entonces yo me quedé así como que, dije, no, pues es que tú me comentaste que me habías comprado un celular nuevo. No, yo te dije que te iba a dar el mío viejo. Y vuelvo a comentar, no era importante el celular, era que yo me empecé a dar cuenta ahí de muchas mentiras que esta persona contaba y que me quería hacer creer siempre que estaba diciendo la verdad, cuando yo sabía realmente que él me estaba engañando. Entre esas, 1,000,000 de más. Una vez que quedamos, mi tío vivía en Alemania, quedamos de ir a visitar a mi tío a Alemania, y resulta que él me dijo que yo le llamé a mi tío que vivía en una ciudad cercana de donde iba el barco a zarpar, y mi tío compró los boletos del tren para poder llegar a donde el barco iba a zarpar, para poder verme, porque teníamos años de no vernos mi tío y yo. Y resulta que esta persona me da la hora en la que vamos a llegar, me da el lugar, yo le hablo a mi tío compra los boletos, y resulta que el día que iba a llegar mi tío, el barco no iba a llegar a ninguna ciudad en Alemania, cuando él me había dado otros horarios. Y me avisó, pero el mero día, cuando mi tío ya había comprado los boletos y todo, diciéndome que él no sabía, que fue toda una confusión, cuando yo, pues él trabajaba en recursos humanos, él hacía los horarios, entonces él sabía todos los horarios y las horas en las que llegaba el barco. Entre esas me hizo millones. O sea, de causar confusión y luego decir yo no lo dije, o de decir llego por ti a las 5 y llegar a las 9, y resulta que me decía que estaba trabajando y estaba en otro lado, y luego cuando yo reclamaba decía que yo estaba loca, y millones de cosas que esta persona me hizo creer que eran reales cuando no eran reales.
te puedo contar millares de cosas que él hizo mal y que yo le pasé, como por el hecho de llegar un día también con cosas de la oficina y decirme que se las había regalado el jefe. Y resulta que después yo me di cuenta y me enteré que realmente el jefe no le había regalado esas cosas. Esta persona había tomado esas cosas de la oficina y él se las clavaba, ¿no? Y después venía y me decía que se las regalaba el jefe o la jefa, porque cambiaban de cada 2 meses de jefe, ¿no? Me tocaron verle 3 jefes diferentes en el mismo barco. Entonces era como un que yo no entendí. Yo decía, te puedo hablar también de otra ocasión donde me tocó también estar en el barco con él y ver que al ir a comprar a la tienda, donde había una tienda reservada para las personas que compraban ahí, que trabajaban ahí, solo exclusivo para ellos, y llegarlo a ver tomar cosas sin pagar. Y después, cuando yo le decía, es que me callaba, y cuando salíamos, es que yo vi que lo tomaste, no, yo sí lo pagué. Es que yo, no, sí lo pagué. ¿Y quieres que vayamos? Vamos y si me quieres dejar en ridículo, cuando yo había visto que esta persona no los había pagado, como si fuera cleptómano. En una ocasión yo le comenté, sabes que hay ciertas cosas que como que no, yo te he visto tomar cosas y en un momento dado, si es que es realidad lo que yo estoy viendo, que tú dices que no es realidad, te vas a llegar a meter en un problema grave, porque tienes un buen puesto de trabajo, porque eres una persona que yo creí que era trabajadora. Después me enteré que también decía que iba a la oficina y se andaba paseando por todo el barco con otras, y haciendo y deshaciendo por aquí y por allá, y a la gente le hacía creer que él era un personaje maravilloso y que me trataba de maravilla, para después decirles que yo estaba tocada de la cabeza y que todo me lo imaginaba y que era celosa, cuando él era el que provocaba todo esto. Y al final del día, pues obviamente yo reclamaba, porque pues no es posible que tú tengas que estar aguantando y aguantando y aguantando el hombro frío, el silencio, las manipulaciones y todo esto, y tener que guardar silencio. Y que yo llegué a pensar en algún momento dado realmente que yo me estaba volviendo loca dentro de ese barco. Sucedieron miles de cosas, te puedo hablar de miles de situaciones que yo viví en ese barco, entre otras también que en este momento no voy a hablar, porque son cosas muy delicadas que yo llegué a vivir con él dentro del barco, pero que voy a hablar en su momento y dentro de ese proceso de todos los temas que estoy platicando. Cosas, situaciones que yo creo que si yo me lo hubiera propuesto, yo pude haber demandado a esta persona y dejarlo en la cárcel por las cosas que yo vi y las situaciones que yo viví. Otra de las cosas por la que el narcisista no me perdonó, y obviamente él ya no va a aspirar nada de mí porque él no me va a volver a buscar, es el hecho de que yo lo metí a la cárcel. Ese será otro tema, y es una de las cosas por la que soy más odiada por él y por la amante, porque él, bueno, la amante ni siquiera sabe, ¿verdad? Que yo en este caso lo demandé, la examante, porque creo que ya ni están juntos, no sé, ya no supe, él me dijo que ya no, y yo ya la verdad ya no intenté averiguar ni me interesó. Pero el problema es que esta mujer no sabe realmente, porque no lo vivió el tiempo que yo estuve con él. Y puede decir misa y puede decir que todo esto, porque ellos también hacen eso. Ellos antes de salir de la relación le cuentan a todo el mundo que estás loca, que ya te piensan dejar, que cuando tú ni siquiera te imaginas que te van a dejar, ¿no? Cuando tú ni siquiera te imaginas que va a suceder el corte, ¿no? El descarte que ellos hacen de repente, y cuando ya le platicaron a medio mundo que te van a dejar porque estás loca. Yo embarazada y ni sabía, o sea, él me contaba acá de que, ay, la vamos a hacer la familia perfecta y maravillas y qué padre, un bebé y bla, bla, bla. Y él ya estaba hablando del descarte con su hermana. Entonces ellos planean todo esto para que al final, al descarte, tú seas la loca, y planeó todo esto también dentro del barco para también en los momentos en los que yo reclamaba y yo juzgaba el hacerse lo importante y decir, es que ella era muy celosa, es que ella de todo me celaba, cuando pues realmente él era el que me venía a contar que su jefa era la que estaba locamente enamorada de él, cuando su jefa ni lo pelaba.
o que las mujeres lo perseguían, o que él no tenía la culpa de ser tan guapo, ¿no? Entonces es todo un tema de manipulación completa, ¿no? Que en este caso ya no soy víctima, porque como ya sé la verdad, ahora yo tengo que responsabilizarme de lo que yo tengo que hacer con mi vida, y eso es lo que estoy haciendo. Pero no voy a dejar de lado ni voy a callar al hablar sobre el narcisismo, porque creo que mucha gente está viviendo este tipo de relaciones tóxicas, enfermizas, y lamentablemente mucha gente no sale ni siquiera con vida de este tipo de relaciones que llegan a acabar con la vida de las personas. Entonces, lo que hace el narcisista es tratarte de aislar de una realidad para meterte en esa cajita donde él te quiere tener, para absorberte hasta llegar a matarte si es posible y si él puede. Entonces, los efectos secundarios de estas dinámicas que hace el narcisista son múltiples para la víctima. Te da pensamientos e imágenes intrusivas, hiperactivación fisiológica, te hace sentir como en un estado de vigilancia constante para que tú sientas, ay, ¿de dónde me va a venir ahora el golpe? O a ver si viene de buenas o viene de malas, no sabes ni de dónde te va a venir ahora. Te aísla socialmente y tiene apatía. Entonces, en los casos más severos puede haber incluso ideación suicida, porque ellos te hacen en algún momento llegar a pensar que estás completamente loca, que lo mejor que puedes hacer es suicidarte. Y en muchos casos ellos llegan hasta sugerirlo. Entonces, autolesionarte o autosabotaje extremo, ¿no? Al dado caso que tú dices, no, sí, yo soy la loca, yo soy la enferma y voy a salir de aquí, como él me dice, ir al psiquiátrico, ¿no? Entonces es una forma de maltrato y manipulación en la que él, mediante el lenguaje, sus hechos y las cosas que hace en conjunto alrededor, te hace creer que estás completamente loca para atraparte y mantenerte en esta dinámica de espiral dando vueltas y el poder seguir absorbiendo toda la energía. Él, después del descarte, no creas que te abandona y te deja. Él continúa con el maltrato porque sabe que tú estás tan obsesionada con esta relación, porque ya causó esa adicción en ti, que sabe que él nada más lanza, vuelve a pescar, te trae de regreso, absorbe la energía que quiere y te vuelve a soltar. Y ese es el estado en el que te mantiene el narcisista. Entonces, la próxima semana estaré hablando de otro tema importante que es lo que es el descarte narcisista, y seguiremos hablando de muchos temas más que yo tengo para sacar de esta tela que es el narcisismo, y que la verdad yo daría lo que fuera porque todas las mujeres y hombres también, hijos, madres, padres, porque también hay hijos narcisistas, hay padres, hay madres narcisistas, hay amigos narcisistas, puedes tener un jefe narcisista, y que solo están en esta tierra para absorber la energía de los demás, para quitarte ese aliento de vida que tú tienes, y ese aliento que lo único que puede llenar realmente todo lo que sacó el narcisista es Dios. Como lo dije en mis videos anteriores, busca ayuda psicológica, busca una persona que sepa de este tema. Si estás dentro de esta relación, si sientes que físicamente estás absorbido, que estás cansado, que estás chupado, porque eso es lo que hacen ellos, te chupan. Y te voy a recomendar sobre este tema del gaslighting una película que yo vi que me ayudó a entender más o menos lo que era este tema, y doy gracias a Dios que la vi y supe de este tema a tiempo, porque vuelvo a repetir, esta persona no me absorbió hasta el final, ¿no? Yo empezaba dentro de todo esto apenas cuando Dios fue bueno, y en mi embarazo, en el primer mes, fue cuando ¡pum!, me abrió los ojos. Yo creo que si no hubiera sabido, ni siquiera lo hubiera demandado en esa ocasión. Luego hablaré de la demanda que yo le puse y por qué estuvo en la cárcel. Un día estuvo, y el hecho por el cual estuvo ahí. Y por eso él pues ya no me busca, porque sabe que de mí no puede obtener absolutamente nada. Entonces estaré hablando de este tema en la semana que entra, y espero que este video les haya servido y hayan entendido. Si estás dentro de este tipo de relación, sal huyendo, no te quedes ahí. No mereces una relación así, mereces un amor completo, mereces un amor en el que se te dé respeto, un amor en el que tú seas importante y la otra persona sea importante para ti, pero no un juego de violencia en el que la persona juega contigo, te desecha cuando quiere, te vuelve a absorber, y así te tiene en este juego en el que solo te va a dejar completamente chupada, vacía, sola,
Y pues simplemente no vas a recibir un amor recíproco de donde tú das y viene de vuelta. Entonces, amiga y amigo, yo te pido que le des like si te gustó este video, que pongas tu comentario en la parte de abajo si tienes algo que platicarme o decirme, o si te sientes identificada con esta situación. Y si tienes algo que platicarme o quieres que hable de algún tema en especial en cuestión a la relación del narcisista o la relación de algún manipulador que hayas vivido, puedes hacerme tu pregunta abajo o puedes dejarme el tema que quieres que investiguemos y con mucho gusto estaremos hablando de él y lo tomaremos mucho en cuenta. Les mando un besito a todos los que me ven, muchas bendiciones por parte de Dios y no se queden dentro de esta relación que lo único que va a dejar es vacío y tristeza a su vida. Besos y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho.